7 de la mañana con 30 minutos. Ya en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña el día de hoy Jorge Benavides, él es subsecretario jurídico de la Presidencia. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los ciudadanos que siguen la entrevista. Muy bien, justamente antes del corte estábamos viendo sobre lo que han dicho varios ministros, la entrega de estos decretos ley. ¿Ya se tiene dentro de la Secretaría Jurídica una idea de cuántos decretos ley se entregarían en las próximas semanas o meses? Bueno, hay algunos elementos que han sido tomados en consideración de cara a responder de la mejor manera posible a las necesidades urgentes que tiene el país. En ese sentido, primero destacar que ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la inconstitucionalidad o la no admisión en términos técnicos, que supone una demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto que disolvió la Asamblea Nacional. Esencialmente lo que dice la Corte Constitucional es que ellos no tienen competencia para pronunciarse sobre si era constitucional o no la causal de disolución de la Asamblea por el tema de grave crisis política y conmoción interna. Una vez que la Corte Constitucional ha cerrado el tema, la discusión está terminada, se supone que ya comienzan los otros temas que tienen que ver, por un lado, con el envío, como usted señala, de proyectos económicos urgentes y por otro lado también, bueno, el proceso electoral. En cuanto a los proyectos económicos urgentes, ya ha sido remitido el tema tributario, como se podía ver en el reportaje, y que contiene cosas importantes respecto a la reducción del impuesto a la renta por las cargas familiares o personas con enfermedades catastróficas o discapacidad, y por otro lado, incluso con impuesto que se generaría para el tema de las plataformas virtuales y en estos ámbitos de las apuestas. Lo importante en esto es que ha habido un manejo fiscal adecuado y por eso precisamente se permiten estos otros elementos que dan cuenta de una suerte de sostenibilidad fiscal importante. ¿Qué está planificado? Está planificado en el ámbito de lo económico urgente, el tema de las inversiones, concretamente con el tema de zonas francas, como ya ha sido anunciado por otros ministros de Estado, y hay algunos otros temas que tienen que ver incluso con incentivos para el tema de reactivación económica por el medio del tema de contratación y demás laboral. Entonces hay una serie de temas que son analizados en este momento ya por parte de la Secretaría Jurídica, pero estamos a la espera incluso de que, como es un proceso inédito, nunca se ha aplicado la disolución de la Asamblea ni ninguno de estos mecanismos de muerte cruzada, y la Constitución está vigente desde el 2008, como tienen que incluso tramitarse a nivel de Corte Constitucional, que serán ya procedimientos que cada órgano en el ámbito de sus competencias en su momento oportuno señale. Pero en un principio, el miércoles de hecho se mencionó que eran 5 proyectos que se iban a presentar. Estos serán, bueno, todavía no ha salido ninguno. Y nos decía ayer el ministro de Transporte que posiblemente el lunes comiencen algunos de estos proyectos, de estas reformas. ¿Estos 5 podrían ser más en las siguientes semanas o cómo es la planificación exacta para que la gente entienda cuántos decretos se podrían realizar? Bueno, actualmente, como se señalaba, es un escenario inédito y por tanto se está evaluando cada uno de los elementos que debe contener un proyecto económico urgente. Para que los ciudadanos nos escuchan, no se trata de enviar cualquier proyecto de ley. Tiene que tener relación con materia económica en aspectos sustantivos. ¿Qué significa esto? Temas de producción, temas, por ejemplo, de zonas francas, temas impositivos, es decir, de impuestos. Entonces tiene que haber entre los distintos elementos que contenga un proyecto económico urgente la relevancia del tema de cuestiones económicas en el aspecto sustantivo, como decíamos. Y por otro lado, estar debidamente justificados la urgencia. ¿Qué significa la urgencia? Que no se puede esperar hasta la instalación de la próxima Asamblea Nacional para que estos trámites puedan ser efectivamente ya canalizados. ¿Por qué? Porque se supone que son cuestiones de gran trascendencia para la política pública y la inmediatez es fundamental en estos momentos. Pero entonces estas reformas, a ver, las trabaja cada cartera de Estado y se las envían a ustedes como Secretaría Jurídica y luego pasan al presidente, o cómo es el proceso, porque están contra el tiempo, ¿no? Es importante lo que usted señala, Lautaro. Precisamente por la Constitución son las distintas carteras de Estado las competentes para manejar la política pública en el ámbito de sus atribuciones. Por eso el mecanismo es que se trabaja de manera conjunta. Cada cartera de Estado elabora un proyecto en el ámbito, por ejemplo, económico urgente, y luego evidentemente se nutre de aquellas cosas que de parte de la Secretaría Jurídica contribuyen a la mejora de ese proyecto. En ese sentido, entonces, como ha sido anunciado, el económico urgente relativo a los temas de impuestos ya ha sido ingresado. ¿Pero qué se requiere para que entre en vigor este proyecto? Se requiere el dictamen de la Corte Constitucional que avale, y es un dictamen previo.
Pero como decíamos, como se trata de un hecho inédito, incluso entendería que debe ser la propia Corte Constitucional que normativice esos procesos a nivel interno para establecer plazos, tiempos. Ahora mismo ustedes entonces no conocen, digamos, cuándo, en este caso que ya está, digamos, en revisión de la Corte Constitucional la reforma tributaria, no conocerían el plazo en donde ya haya un dictamen o un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Aún falta un reglamento, una normativa dentro ahí. Así es, entendería, como digo, como se trata de un proceso inédito, porque esto no está reglamentado en el actual reglamento de los trámites expedientes de la Corte ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entiendo que deberán expedir una normativa interna para que pueda ser analizado debidamente los distintos proyectos económicos urgentes que se envíen por parte de la función ejecutiva. Y los plazos también, porque es otra duda que hay en la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para revisar y para pronunciarse de las reformas de ley que plantea el presidente? Claro, tendrían que establecerse, claro, el órgano competente de la Corte Constitucional. No se sabe. O sea, de nuestra parte lo que estamos haciendo es trabajando para darle esta unidad de materia en el ámbito económico, los distintos aspectos, para que sea enviado de la mejor manera posible, respetando la Constitución, justificando la urgencia, la necesidad de la aprobación de estos proyectos, para poder en el ámbito de las competencias de cada órgano trabajar de manera coordinada. Como señalo, este escenario nunca se ha presentado y en esa medida todas las instituciones, a través del respeto a la Constitución y la ley debidamente coordinadas, dar una respuesta para la estabilidad del Ecuador en su conjunto. De acuerdo. Y ahora quisiera nuevamente volver a estos decretos ley que tal vez se tienen planificados para enviar en las próximas semanas. Y es que la mayoría incluso podría entrar como económico urgente. Le vuelvo a preguntar esto porque el día de ayer conversábamos con el ministro, nos decía que la ley a reformas de la contratación pública podría ingresar el día lunes, igual con carácter de económico urgente. Es decir, que respecto de la justificación podría ingresar tal vez cualquier norma dentro de la Corte Constitucional para su revisión. Es importante lo que usted señala, Andrea, para justamente explicar a la ciudadanía que sigue este diálogo la importancia de la conexidad, es decir, que guarden relación los temas que se expongan en las leyes. Por eso mismo el tema económico tiene que ver con aspectos sustantivos, como decíamos, generación o creación, derogación de tributos, de impuestos, lo que tenga que ver con reactivación de ciertas zonas francas, como se decía. Este momento lo que hay es el proyecto tributario. En un segundo momento está pensado el tema de inversiones, que tiene una conexión fuerte con el tema económico. Ahí donde entraría, por ejemplo, la contratación pública. Sí, o sea, hay que ir analizando cada uno de los elementos, como digo, para que dentro del ámbito de las competencias que tiene la función ejecutiva envíe los proyectos económicos urgentes, justificando aquellos elementos que se tratan económicos, estableciendo el nexo que tiene que haber entre las distintas materias respecto a lo económico, que se justifique la urgencia, la necesidad de que sean avalados por la Corte Constitucional previo a su publicación en el registro oficial, en el sentido de que no se puede esperar hasta que se dé la elección y se instale la nueva Asamblea Nacional. ¿Concesiones podrían entrar ahí? Lo digo porque también conversábamos con el ministro de Energía y nos decía que incluso eso se analizaría. Hay una serie de temas, pero lo importante en este momento es que los proyectos de ley sean canalizados, como digo, en aspectos sustantivos económicos y en su momento se enviarán a la Corte Constitucional. Tener en consideración que este periodo duraría entre 5 o 6 meses, y lo digo esto a partir de lo que señala la normativa. En principio se establece que luego de haber sido disuelta la Asamblea Nacional, en 7 días se convocaba elecciones. El día de ayer ya se pronunciaron las autoridades electorales, ya hablando de la convocatoria de elecciones. En 3 meses, señala la Constitución y la ley, debe realizarse la primera vuelta. Estamos hablando del mes de agosto y luego ya la segunda vuelta electoral. Entonces, en ese tiempo, que en promedio serían 5 o 6 meses, tener como un calendario tentativo que ha sido señalado ya por las autoridades electorales, aunque no definitivo, porque esto lo aprueba el Pleno del Consejo Electoral, establecer algunos temas que sean urgentes de cara a dar respuesta a problemas inmediatos que tiene la ciudadanía en tema económico. Ahora, doctor, ¿qué analiza la Corte Constitucional? Cuando le llegan los proyectos de ley del Ejecutivo, se hablaba de que revisaban la forma, otros dicen que el fondo. Exactamente, ¿qué es lo que tiene que verificar la Corte? Yo entendería que a partir de lo que son las competencias que tiene la Corte Constitucional en la Constitución y en la ley, temas formales y materiales, para que los ciudadanos que nos escuchan entender formal, o sea, aquellos elementos donde haya una justificación, una relación con el tema económico, el porqué de la urgencia. Y luego ya en materiales que los contenidos mismos de los decretos económicos urgentes, por ejemplo, no restrinjan derechos, que sean conformes a la Constitución. Entonces, todos esos elementos entiendo que tienen que ser analizados y contemplados
en la correspondiente normativa que el órgano de control constitucional tenga que emitir. De nuestra parte, nuestra competencia es enviar los proyectos económicos urgentes lo mejor debidamente motivados, lo mejor diseñados, pensados, precisamente para que puedan pasar este test de constitucionalidad o esta revisión que haga la Corte Constitucional y puedan entrar en vigencia lo antes posible. ¿Qué pasa con esta, digamos, normativa que tal vez no existe dentro de la Corte Constitucional para poner los plazos en donde se podría pronunciar? Es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la reforma tributaria responden luego de un mes y medio? Es decir, se alargan en los tiempos. ¿Podría ser también un obstáculo para seguir, digamos, en el gobierno estos 6 meses que quedan? Y lo digo porque lo mismo estaba pasando con la Asamblea Nacional, es decir, que ponían este tipo de obstáculos para no aprobar lo que se estaba entregando de parte del gobierno nacional. Bueno, en eso cada órgano responde dentro de las competencias que le otorga la Constitución y la ley. Pero ustedes tienen expectativa de que sea inmediato. Entendemos, o sea, incluso por el pronunciamiento que dio la noche de ayer la Corte Constitucional respecto a la inadmisión de estas acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto de disolución de la Asamblea, en el sentido de que la Corte, como ellos señalan en el dictamen, en los distintos dictámenes de inadmisión, digamos, en la inadmisión de todas estas demandas de inconstitucionalidad que no tenían competencia para conocer sobre esta causal de disolución, entiendo también que en ese sentido que habrá la pronta respuesta, la colaboración. Como señalo, es un escenario excepcional que nunca se ha presentado en más de 15 años de vigencia de la Constitución y creo que cada órgano en el ámbito de sus competencias está a la altura de lo que Siguiendo el hilo de lo que decía Andrea, de que la Asamblea, y lo dijo el presidente, obstaculizaba algunos proyectos de ley enviados. Estas leyes que en algunos casos o fueron archivadas por la Asamblea o tuvieron modificaciones a la propuesta original, ahora el Ejecutivo podría volver a emitir decretos para publicarlas y retomar lo que ellos habían propuesto desde un inicio. Es importante lo que usted pregunta para aclarar, o sea, no se trata de cualquier tema. Ha habido una serie de iniciativas que en su momento el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional y no ha tenido una pronta respuesta. Pero en este caso, la Corte Constitucional no es que va a legislar, o sea, la Corte Constitucional lo que va a hacer es observar que el decreto ejecutivo sea constitucional, y por ejemplo, tanto por la forma como por el fondo. Ahí no podrían haber modificaciones, es decir, o lo niega o lo aprueba, pero no hay, digamos, en esto se tiene que cambiar, etcétera, modificaciones. Así es, porque ¿a quién le corresponde eso por la Constitución? Es a la Asamblea Pero Nacional. el presidente entonces sí puede decir, ok, tal proyecto de ley, por ejemplo, del uso legítimo de la fuerza, le cambió a la Asamblea ya destituida ciertas cosas que yo no considero, la vuelvo a presentar y ahora me lo... No, porque por ejemplo en el tema del uso de la fuerza no se ve la relación inmediatamente económica. O sea, ahí lo importante será que de parte de la función ejecutiva se analice de la manera más adecuada esta conexidad que existe entre las distintas elementos que contienen los proyectos de ley para que haya unicidad respecto al tema económico. ¿Qué ocurre con los acuerdos de estos tratados de libre comercio? Ya escuchábamos que, digamos, por el proceso normal, incluso existiendo la Asamblea Nacional, debía pasar por la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar ya que no hay Asamblea? Bueno, en eso la Constitución es clara y señala que es una competencia de la Asamblea Nacional el aprobar los tratados internacionales. Evidentemente, esta es una opinión que yo estoy dando, ya se envió el Tratado Internacional de Acuerdos Comerciales en el ámbito de la economía y las inversiones, primordialmente con Costa Rica, ya fue enviado. Sí. Y estamos a la espera del dictamen de la Corte. Entonces la Corte tendrá de qué decir, bueno, si requiere aprobación de la Asamblea Nacional, si es constitucional las disposiciones, y claro, determinará que es o no necesaria la aprobación de la Asamblea. Si requiere aprobación de la Asamblea Nacional, tendrá que esperarse a la instalación de la próxima Asamblea. Si no requiere, podrían verse los elementos que a lo mejor puedan dar un escenario diferente. Mi última duda es sobre esta reforma parcial para que las Fuerzas Armadas colaboren y coordinen con la Policía Nacional. Esto se estaba tramitando en la Asamblea Nacional. Ahora el presidente, mediante decreto o alguna acción, podría hacer que esto vaya ya directamente a las urnas, como era lo que se había planificado, o en qué queda este proyecto. Lo mismo que en el tema de los tratados internacionales, ya son procedimientos establecidos en la Constitución. E incluso, aparte de lo que dice la Constitución, la ley, hay dictámenes de la Corte que señalan que, por ejemplo, en este proceso de reforma constitucional, que es lo que se ha planteado, se requieren 2 debates en la legislatura y luego de la aprobación del segundo debate en la legislatura va a un referéndum ratificatorio.
Entonces son temas que ya están establecidos en la Constitución y por este momento de excepcionalidad, de este momento inédito de muerte cruzada, no pueden canalizarse ese tipo de iniciativas de otra manera. Lo importante en este caso es que ha sido establecido ya que la discusión ha sido zanjada. La Corte Constitucional no tiene competencia, como ella lo ha señalado, para dictaminar o no si fue adecuado o no este decreto ejecutivo que disolvió la Asamblea. Lo importante es que el Gobierno Nacional, plenamente comprometido con el desarrollo nacional, enviará las propuestas en el ámbito económico urgente para que la política pública no se detenga. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, conversábamos con el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque retornamos con más información.